causa 2833 del registro del Tribunal Oral Federal 2. Señor secretario, ¿se puede informar sobre las partes representadas y los testigos previstos para la fecha? Sí, señor presidente. Se encuentran la totalidad de las partes debidamente conectadas a la plataforma Zoom que fue suministrada por el Consejo de la Magistratura para realizar el presente debate oral y público. Asimismo, se deja constancia que el doctor Vaso se encuentra también conectado de esta forma, teniendo en cuenta lo informado en el día de ayer. Y en la antesala del tribunal se encuentra presente la testigo Valeria Navaridas, mientras que el testigo Gustavo René de la Iglesia se encuentra convocado para las 12 horas. Muchas gracias. Bien, hacemos pasar a Valeria Navaridas, entonces. Señora Navaridas, buenos días. Si quiere puede sacarse el barbijo, que estamos con cierta distancia social. Bien. Usted ha sido citada para declarar como testigo ante este Tribunal Oral Criminal Federal número 2 en la causa 2833, en la que se está juzgando la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Le pregunto si en Secretaría ya le han tomado sus datos personales. Sí. ¿Le han hecho saber el objeto del juicio oral? Sí. Bien. ¿Le han informado sobre las penas con que la ley reprime el delito de falso testimonio? Sí. Le voy a tomar juramento de decir verdad. ¿Jura declarar la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, juro. ¿Nos puede decir su nombre y apellido completo? Valeria Andrea Navaridas. Entiendo también que por secretaría le han hecho saber quiénes son las personas que conforman las partes de este juicio. Sí. Con respecto a alguna de ellas, ¿tiene algún vínculo de parentesco? No. ¿Algún vínculo de interés? ¿Es acreedora, deudora, amiga, enemiga de alguno de ellos? No. ¿Tiene algún interés en particular con el resultado del juicio oral? No. Bien. ¿Su profesión o ocupación cuál es? Contadora pública. Me desempeño como auditora. ¿En qué organismo? Vialidad Nacional. ¿Desde qué fecha trabaja en Vialidad Nacional? Ingresé el 11 de febrero del año 2018. 2008, perdón. 2008. ¿Y qué cargos ocupó desde 2008 hasta hoy? De 2008 a 2009 sin cargo. En el año 2009 fui designada auditora senior. Fines del año 2013 fui designada coordinadora contable. Y fines del año 2016 auditora adjunta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, su declaración ha sido ofrecida por el Ministerio Público Fiscal, así que sus representantes van a ser los primeros que le van a preguntar, luego podrá ser interrogada por el resto de las partes, eventualmente alguna pregunta aclaratoria por los miembros del tribunal. Le pido dos cosas: si hay alguna pregunta que no entiende o no la escucha, me lo hace saber, así se la repiten. Y le pido también que ante cada pregunta se tome 4 o 5 segundos antes de empezar su respuesta para que yo pueda advertir si hay alguna oposición a la pregunta en la videoconferencia. ¿Entendió? Bien. Bien, entiendo que va a empezar el interrogatorio del doctor Mola. Lo desmuteamos. Doctor Mola es uno de los fiscales del juicio. Ahora sí. Bueno, buenos días, excelentísimo tribunal. Buenos días a todos. Buenos días, contadora. Buenos días. Le quisiera preguntar
a modo de aclaración, recién contó un poco su trayectoria en la vialidad nacional. En el año 2016, ¿cuál era específicamente su cargo? Dijo que era adjunta. ¿Tenía alguna otra función, además de ser adjunta en la unidad de auditoría? Hola. En el año 2016, mi cargo fue coordinadora del área administrativo-contable y en octubre fui designada auditora adjunta. Del área somos 2 adjuntos, yo soy auditora adjunta del área de apoyo. Ingresé en el año, lo quiero aclarar por si las dudas, en el año 2008, durante un año no tuve cargo, año 2009 fui designada auditora senior, año 2013 coordinadora contable y en el fines del año 2016 auditora adjunta. Ahí está. Bueno, mil disculpas, se desconectó la conexión en mi computadora. Escuché parcialmente su respuesta contadora. Mi pregunta era orientada, veo que en algunos lugares hay un sello suyo que figura como coordinadora. Quería saber específicamente respecto a esa función. No sé si lo respondió, lamentablemente no lo pude escuchar. Sí, durante varios años me desempeñé como coordinadora del área administrativo-contable de la unidad de auditoría interna. Muy bien, ¿y nos podría señalar sucintamente cuáles eran las competencias de esa área que usted coordinaba? Sí. Lo que hacíamos era colaborar con el auditor interno en la planificación anual de auditoría, planificar, una vez aprobada la planificación, se programaban cada uno de los proyectos a realizar. Después, bueno, dentro de lo que es nuestro plan, tenemos auditorías selectivas y auditorías no selectivas, que son las que nos asigna SIGEM. Entonces, bueno, preparábamos todos los proyectos para realizar, después rendíamos cuentas de nuestro desempeño de las tareas realizadas a la SIGEM. A mí me tocaba también coordinar los equipos de trabajo dentro del área contable, llevar el registro de las observaciones en el sistema de SISAC, que es el sistema de seguimiento en ese momento era SISIO, de seguimiento de observaciones de la SIGEM, ahora actualmente cambió el nombre. Preparábamos los papeles de trabajo. Una vez realizadas las tareas de campo, se elabora el informe preliminar, se eleva a consideración del auditado. Cuando nos llega la respuesta del auditado, se elabora el informe definitivo, se confeccionan los papeles de trabajo y suelen ser requeridos por la SIGEM para inspeccionar los mismos y ver cómo respaldamos las observaciones de los informes. Después, bueno, otra de las tareas es a fin de año o principios de cada año hacemos unos reportes con respecto a lo planificado y lo ejecutado de cada año. Y se eleva a la Sindicatura General de la Nación. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted recuerda haber participado en el año 2006 a comienzo de una auditoría en el distrito 23 de Santa Cruz? ¿Me repite el año o no escuché? 2016. Sí. Muy bien. ¿Nos podría decir también sucintamente cuáles eran los objetivos de esa auditoría que usted participó? Sí.
Este proyecto, que en realidad era un proyecto de los selectivos que habitualmente hacemos dentro de la unidad de auditoría interna, es un proyecto recurrente que se suele hacer en varios distritos, pero la realidad es que en enero y febrero nosotros estamos más abocados a las tareas de cierre de ejercicio y de cuenta de inversión. Pero en esa oportunidad nos llegó el pedido para ir a realizar una auditoría en Santa Cruz. Lo que sí quería aclarar también es que si bien se hizo el informe en el año 2016, gran cantidad de las observaciones de ese informe ya se encontraban en los informes del año 2012. Muy bien. Y específicamente el objeto que tuvo esa auditoría, ¿qué fue lo que fueron a ver al distrito en concreto? ¿Cuál fue el objeto concreto? Nos solicitaron un relevamiento integral de las áreas contable, recursos humanos, convenios, compras, permisos a terceros. Nos solicitaron eso, un relevamiento integral administrativo contable en la sede del distrito. ¿Recuerda qué personal participó de esta auditoría junto con usted? Sí. Sí, ¿Y cuál fue el trabajo que hizo cada uno? Si nos puede escribir sucintamente. ¿No? En las tareas de campo participamos en forma conjunta con el actuario Jorge Saade. Recopilamos la documentación y después en Casa Central colaboró todo el equipo de auditoría, que bueno, la contadora María Ávila, Gabriela Perpic, ellas dos recuerdo que participaron con distintas tareas, pero bueno, las tareas de campo en sí las hicimos Jorge Saade y yo. Muy bien, contadora. Concretamente me gustaría saber si la labor de auditoría que ustedes llevaron adelante en el 23 distrito abordó algún aspecto que pudiera estar vinculado de manera directa con las obras públicas que como comitente o o por delegación tenía la Vialidad Nacional en jurisdicción de ese distrito. No. No abordaron nada. Perfecto. Me gustaría si nos puede referir Perdió la conexión el doctor Mola, me parece. Sí. Ahí está. Volvió en el otro extremo del cuadrante. Sí. No, mil disculpas. Sí. Tengo problemas de conexión con internet y bueno, se me está cortando la conexión en forma intermitente, así que pido disculpas a todos. No es un problema personal. Bien. Se desconecta. Mi pregunta concreta iba si nos puede ilustrar sucintamente, después de haber hecho la auditoría, qué fue lo que observaron en los aspectos que ustedes auditaron en general en el distrito. Lo que nosotros verificamos es que existían debilidades en materia de control interno. Y como comenté antes, gran parte habían sido ya observados en el año 2012 y bueno, en este informe del año 2016 se ampliaron porque se analizó también convenios, permisos a terceros, pero muchas observaciones eran recurrentes. Muy bien, usted recién mencionó que una de las funciones que tenía tenía el área era el seguimiento de las observaciones que ustedes van haciendo en los distintos informes que hacen a lo largo del año, a ver cómo, entendí yo por lo menos, a ver cómo va evolucionando en punta las observaciones que hacen. Al ser recurrente todo esto y ser cuestiones que se habían observado previamente, ¿usted observó alguna modificación de los momentos primigenios a esta segunda auditoría? ¿Si hubo evolución, si hubo cambios?
En algunas observaciones sí, por eso no se transcribieron en el informe del 2016, pero otras sí, otras continuaban sin acción correctiva. Había puntualmente un atraso en la rendición de cuentas por parte del distrito y también en la aprobación por parte de Casa Central. Está muy bien. Para entender un poco el alcance y de una afirmación que hacen o una conclusión, se señala que existe un débil control interno en el distrito. Ustedes advirtieron esta situación. ¿Nos podría explicar en qué consistía esta debilidad y específicamente a qué se estaba refiriendo con esto? Sí, uno de los puntos era que nosotros queríamos, al analizar las rendiciones de cuentas, nos dimos cuenta que no estaban aprobadas. Algunas estaban también pendientes de envío. Por otra parte, analizamos los cheques anulados y no se encontraban todos los ejemplares. Cuando analizamos los recibos, encontramos también algunos errores de registro. En el libro banco, que en ese momento se llevaba, ahora bueno, está todo ya digitalizado, también había enmiendas, no estaban salvadas correctamente. Encontramos también, analizamos licitaciones y compras de contrataciones y al analizar los legajos también encontrábamos algunas inconsistencias, como que no se encontraba toda la documentación debidamente confeccionada y también había grandes debilidades en materia de control de asistencia y en viáticos. Había un débil control de asistencia y cuando también nosotros queríamos al verificar los viáticos, teníamos que cruzar información de los partes con las planillas consolidadas y a su vez las rendiciones de los viáticos. Y bueno, ahí encontrábamos inconsistencias que consideramos que no funcionaban adecuadamente los controles, por eso detectamos toda esa cantidad de observaciones y al respecto hicimos, así como habíamos hecho en su momento recomendaciones en el año 2012, en el 2016 volvimos a hacer recomendaciones por parte de la auditoría interna. Sí, nuestras recomendaciones son de carácter técnico, pero no son vinculantes. Entonces, bueno, después nosotros periódicamente, también son muchos distritos, entonces no siempre podemos volver a ir en forma presencial, pero sí por notas vamos solicitando la documentación pertinente como para ir actualizando los estados de las observaciones. Y en el informe que habíamos hecho del 2012, algunas observaciones se habían regularizado. Después, bueno, cuando volvimos a ir en 2016 nos encontramos con, a su vez también había otras observaciones había algunas inconsistencias también en la conciliación bancaria, no se estaban contabilizando, no las llevaban al día, y bueno, a raíz de eso también nos comentaron en el momento en que fuimos que había un sumario relativo a esas cuestiones, había un sumario administrativo en el distrito. Después, por otra parte, nosotros también tomamos un inventario patrimonial, lo hacemos de dos maneras. Partimos del sistema, seleccionamos algunos bienes y nos fijamos que consten en donde dice en el sistema, en la oficina que dice en el sistema que deben figurar. Y bueno, nos pasó que no los encontrábamos, por ahí los encontrábamos en otra oficina. Algunos bienes, cuando íbamos a relevarlo in situ, no tenían su legajo. Y no, en el momento en que realizamos la auditoría, nos comentaron que había pasado mucho tiempo desde el último inventario que habían realizado. Por eso también detectábamos estas inconsistencias, que son de similar relevancia a las que encontramos muchas veces en otros distritos. Bueno. Contadora, le quiero poner algunas precisiones respecto a algunas cuestiones que afirman en el informe que elaboraron después de la auditoría. Cuando se refiere en punto al funcionamiento de la jefatura,
mencionan una deficiente organización funcional en cuanto a recursos humanos y distribución física. ¿Nos podría expresar qué fue lo que observaron en este aspecto? ¿Por qué la califican de deficiente a la organización en estos dos puntos? Sí, lo que nos pasó, uno de los casos fue cuando estábamos auditando compras, que en ese momento era muy difícil unificar la información porque estaba en distintos lugares, no estaba el jefe prestando servicios con el equipo de trabajo. Y bueno, ahí nos comentaron, nos comentó el equipo que era por una cuestión de espacio físico, pero que eso también traía dificultades a las tareas. Y, por ejemplo, en el salón de licitaciones y compras se desempeñaban otras áreas. Y el área de recursos humanos también compartía oficina, cuando es un área que maneja información sensible. Pero esta observación puntualmente es una de las que se regularizó. Cuando a los meses hicimos el seguimiento nos informaron que habían tomado medidas. No, creo que se regularizó. A ver, me puedo fijar en el informe de seguimiento. No, me interesa fundamentalmente lo que ustedes observaron en el trabajo que hicieron en el distrito. Estaba en trámite de regularización. Se habían tomado algunas medidas, pero bueno, otras no. No, lo que observamos era eso, que existe una adecuada separación de... cuando volvimos a ir a fines de año, estaba en trámite, habían tomado medidas, pero faltaba subsanar algunas de las cuestiones. También había un agente que prestaba servicios en Secretaría, Patrimonio, Depósito, y bueno, nosotros lo que recomendábamos era separar las funciones para que de esa manera también mejore el control. Y esas irregularidades que detectamos nosotros se podían detectar internamente en el distrito. Bueno, está muy bien. Perdón, parte de su exposición la pierdo porque tengo una señal bastante intermitente, pero bueno, creo que entendí todo. Otro punto que me gustaría abordar es en cuanto ustedes señalan que advierten una cantidad significativa de cargos de estructura vacantes. Si nos puede refrescar, si recuerdan qué consistían esos cargos que no estaban cubiertos. Sí, nosotros hicimos esa observación porque también, bueno, la puedo leer directamente, eran los cargos de... Después se hizo una aclaración con División Administración, pero en su momento cuando nosotros nos presentamos en el distrito no contaban con jefe de División Administración. Los cargos vacantes eran División Administración, División Proyecto de Ingeniería Vial, Sección Servicios de Apoyo, Sección Sigma Puentes, Sección Supervisión y Gestión de Proyectos, Sección Control de Pesos y Dimensiones, Sección Señalamiento y Sección Planificación, se encuentran sin asignar un agente responsable. Cabe destacar que la División Administración, actualmente vacante, dependen las secciones contables, patrimonial, licitaciones y compras y recursos humanos, habiéndose detectado debilidades de control interno en las mismas. Después nos comentaron o nos llegó en la respuesta del auditado que sí contaban con jefa de división administración, solo que en la resolución no había sido nombrada, en la última resolución que habían salido todos los cargos del distrito y bueno, después fue ratificada en el cargo. Pero nosotros consideramos que era importante que todos estos cargos estén asignados a un responsable para que también alguien pueda implementar los controles, que es a lo que siempre apuntamos nosotros con las auditorías, es a reforzar los controles. Entonces, toda esta cantidad de cargos vacantes consideramos que no era correcto. Contadora, ¿recuerda desde cuándo estaban vacantes? Si en el informe anterior también observaron la misma situación respecto de los mismos cargos. En el año 2012
Voy a buscar el informe para verificarlo. Sí, igual, en lo posible tratemos de mantener la oralidad y lo que pueda recordar, Bien. porque el informe ya lo tenemos. Perfecto. Y está incorporado. En el año 2012 se observó que estaba vacante el cargo de jefe de compras. ¿Y sabe ustedes de cuándo estaban vacantes estos cargos que ustedes mencionan en su informe? Tienen, no sé si hicieron esa en el informe no lo tengo, eso nos quedó con los papeles de trabajo. En el del 2012 sí era más de 2 años, pero bueno, después se designó responsable. ¿Y recuerda los motivos por los que estaban vacantes? Era una de las preguntas que hicimos en las tareas de distrito, pero no tuvimos una respuesta concreta. ¿Cómo, no sé si pudieron averiguar cómo concretamente se cubrían estos cargos o la función, o cómo quién ejercía las funciones inherentes a estos cargos en el distrito? No escuché la pregunta. De esos cargos vacantes, si había otras personas que ejercían esa función. Sí, había otras personas, pero eran del equipo, entonces de forma indistinta, y la respuesta era sí, lo hacemos en conjunto, o sea, como que trabajaban en equipo, pero no había un responsable. Y al realizar las tareas de auditoría también era la gente que prestaba servicios nos decía eso, o sea, que también necesitaban tener la designación de los cargos. Hay tres cargos que a mí me interesan en particular, y le voy a preguntar si recuerda algo cuando analizó esas secciones. Uno es la división Proyecto de Ingeniería Vial. ¿Recuerda en concreto? ¿Qué recuerda en concreto respecto de esto, de este cargo, de esta función? No, porque nosotros no es que analizamos las áreas, nos basamos en la estructura del distrito y pedimos a Recursos Humanos el listado de cargos y cotejamos eso, pero no es que fuimos a cada una de las áreas. En algunos casos coincidía porque eran las áreas que estábamos auditando, pero ese caso concretamente no. En este caso no. Y le digo otros dos que nos interesan, y bueno, me dará usted su respuesta, de la sección Supervisión y Gestión de Proyectos y de la sección Planificación. ¿En concreto de haber auditado en estas secciones? No, pero bueno, también consideramos que eran áreas que eran áreas importantes del distrito y que tenían que contar con jefe responsable de los mismos. Y no sabe desde cuándo en estas áreas en concreto estaban vacantes aproximadamente, no sé. No, en este momento no lo recuerdo. Muy bien. Quería hacerle una pregunta para comprender bien el informe que ustedes realizan. Hacen distintas observaciones y le asignan un nivel de impacto, bajo, medio y alto. ¿Nos podría decir un poco cuáles son las valoraciones para calificar con estos impactos bajo, medio, qué significa cada uno? Sí, el impacto alto, medio, bajo es de acuerdo al nivel de riesgos que representan o que pueden comprometer los objetivos del organismo. Durante muchos años se asignaba directamente por parte del auditor interno, pero en los últimos años SIGEN estableció unas tablas y en base a esas tablas se asignan los impactos. El impacto bajo, bueno, son las de menor riesgo. Y le hago una pregunta, contadora. El nivel de impacto que se le asignan a las observaciones que ustedes realizan, ¿tiene alguna consecuencia en la práctica en función de las respuestas que deben brindar? ¿O usted me pueda decir qué consecuencias trae?
Las observaciones de impacto alto suelen ser las que se les da un mayor seguimiento en las reuniones de comité de control y son las que suelen formar parte de los informes anuales de SIGEM, donde nos piden cuál es el seguimiento con respecto a puntualmente a esas observaciones. ¿El seguimiento lo hacen ustedes o lo hace SIGEM puntualmente? SIGEM hace un informe anual. ¿Y va pidiendo informes respecto de lo que se va haciendo en función de estas observaciones? Sí. ¿Cómo funciona eso? Sí. No siempre hacemos seguimiento de todas las observaciones porque son muchísimas. Tenemos observaciones en todos los distritos y también en Casa Central. Pero bueno, SIGEM elabora el informe y toma las en general, ¿no? Puede haber de impacto medio también, pero las de impacto alto suelen formar parte de los informes anuales que emite SIGEM. SIGEM emite dos tipos de informe, uno de control interno del organismo y otro de cumplimiento de la unidad de auditoría interna, donde en este último lo que se refleja es el grado de cumplimiento de lo planificado con lo ejecutado por la unidad de auditoría interna. Y yo digo, si advierten que no hay modificaciones, ¿tiene alguna consecuencia? ¿Existe alguna consecuencia para el auditado? No que conozca, no que yo conozca. Nosotros, nuestro rol como, el auditor interno es asesorar a la máxima autoridad del organismo en todas aquellas cuestiones que representan debilidades en materia de control interno para subsanarlas y evitar la recurrencia de las observaciones, pero los informes, muchas veces se les da seguimiento y hay distritos o áreas de Casa Central que se hace el informe y al poco tiempo ya se logran subsanar la mayoría de las observaciones, pero no depende de muchas circunstancias. En algunos casos depende del auditado y en otros casos también por distintas cuestiones. No siempre se pueden regularizar las observaciones en el año siguiente, por ejemplo. Después en su momento con el ECDIF, con la sistematización de los distritos, había observaciones que eran importantes en materia de control interno de la parte contable, que se terminaron subsanando cuando se informatizó la contabilidad de los distritos. Si bien esa observación no la lográbamos, había varias observaciones, como por ejemplo las conciliaciones bancarias de los distritos que no formaban parte del mismo sistema que operaba en Casa Central. Todo eso se logró subsanar. Y los distritos se manejaban a través de las rendiciones de cuentas a la Coordinación General de Distritos. Nosotros lo que hacemos es, emitimos el informe respondiendo, en algunos casos excepcionales, pueden ser pedidos de la máxima autoridad del organismo, pero en general seguimos el plan de SIGEM, hacemos el informe, las observaciones y después, hacemos el seguimiento de las observaciones y todo eso lo informamos a SIGEM. Cada una de las observaciones que nosotros realizamos están reflejadas, en este momento se llama CISAC el sistema. Entonces ahí están la totalidad de las observaciones y a medida que van cambiando el estado, que lo vamos reflejando también en el sistema. Y SIGEM, a raíz del análisis que hace también de la ponderación de nuestras observaciones, es que nos asigna anualmente determinados proyectos a realizar en forma no selectiva, que tenemos que hacer sí o sí. Siempre, en octubre nos llegan los lineamientos y las pautas de auditoría y en base a eso nosotros tenemos que elaborar nuestro plan y sí existe una flexibilidad con horas no programadas para atender a
pedidos excepcionales que puedan surgir de SIGEN mismo o de asesoramiento a la máxima autoridad del organismo. Está muy bien. No, en definitiva, para ver si entendí, el informe de ustedes, más allá de la atención que le prestan las distintas autoridades, no genera per se una obligación para el auditado respecto a los puntos que ustedes van señalando como debilidades. No genera ninguna obligación de modificar nada. No, el auditado, nosotros no podemos hacer más que informarlo a las áreas competentes y hacemos una recomendación que es de carácter no vinculante. Pero bueno, sí, observamos todas cuestiones que tienen que ver con el control interno y con el rol de las áreas o de cómo se debe llevar la documentación. Entonces sí, los auditados deberían cumplir, tomar las medidas, encarar las acciones como para subsanar las observaciones. Ahora, desde el punto de vista de la auditoría, nosotros nuestra obligación es emitir el informe y elevarlo a las áreas correspondientes, que sería el auditado, y a las gerencias de competencia y a la máxima autoridad del organismo. Después, en las reuniones que se hacen de comité de control, en las que forma parte la máxima autoridad del organismo, el auditor interno y la SIGEN, algún representante de la SIGEN, ahí se tratan de los temas más relevantes y en algunos casos se puede convocar también a los auditados para tratar de resolver algunas cuestiones o ver qué medidas se pueden llegar a tomar como para colaborar con los auditados en subsanar las observaciones. Muy bien. Por mi parte, voy a hacer una última pregunta, después no sé si el doctor Luciani va a querer preguntar algo más. Pero usted mencionó la vacancia de varios cargos que son de jefaturas de división o de sección dentro del distrito. ¿Usted conoce cuál es el procedimiento necesario para cubrir esas vacancias? ¿Quién designa esos cargos y cómo se designa, si hay un procedimiento específico? Los procedimientos han ido cambiando. En este momento no sé cuál es exactamente el vigente. No, me interesa pero a la fecha de la auditoría. Sí, bueno, lo que se lo designaba el jefe de distrito y se informaba a Casa Central. ¿Era una designación directa o había que, no sé, algún concurso, había alguna cuestión especial? Nosotros tenemos observaciones de que no se hacían concursos, pero no en Santa Cruz, sino en Vialidad. En general, no se hacían concursos. Era una selección directa. No sé si el doctor Luciani quiere hacer alguna otra pregunta. Por mi parte, yo ya terminé. Bien. Informa que va a hacer preguntas si estás muteado. Tiene la palabra entonces el doctor Luciani. Muy buenos días, contador, ¿cómo le va? Buenos días. Le hago pocas preguntas tengo para hacerle. Usted habló de una auditoría del año 2012. ¿Nos podría precisar qué alcance tuvo esa auditoría del año 2012? En el año 2012 se auditó la sección contable, se auditó licitaciones y compras, también recursos humanos, pero en este caso salieron informes por separado, porque lo que tenía que ver con control de asistencia y viáticos conformaron, Santa Cruz fue una muestra de un informe gerencial que se emitió a fin de año. Entonces no formó parte, se hizo un informe de Santa Cruz del área contable y de recursos humanos, se elevó igualmente al distrito el de control de asistencia y de viáticos, pero después se tomó para elaborar el informe gerencial. Y bueno, ahí se detectaron algunas irregularidades en materia de control de asistencia, de liquidación de viáticos, en la forma de confeccionar los formularios, en el área contable, en
atrasos en el envío de las rendiciones de cuenta, también algunas falencias en las conciliaciones bancarias, facturas que se habían pagado con posterioridad, de servicios pagadas con posterioridad al vencimiento, no se lograba conformar el saldo de garantías porque faltaba, creo que faltaba un pagaré y en un caso una de las pólizas que figuraba en el saldo se había entregado al proveedor. En licitaciones y compras se observó que nosotros siempre necesitamos el universo para seleccionar la muestra y no contaban con un registro ordenado de todas las contrataciones. Esa observación fue una de las que después se subsanó, después pasaron a tener un registro y bueno, por otra parte no tenían encargado de compras en ese momento y cuando analizamos los legajos de las contrataciones encontrábamos algunas falencias en la documentación. Esta auditoría de 2012, ¿quién la dispuso concretamente? No, ¿Y por qué se dispuso? Fue una auditoría que en su momento la solicitó la auditora María Estela Samparisi, pero fue una auditoría que conformaba el plan, así como hemos ido a la mayoría de los distritos jurisdiccionales. No fue una auditoría a requerimiento. En esta oportunidad, ¿había cargos que no estaban cubiertos también en el año 2012? El de licitaciones y compras. Bien. No se analizó en realidad la totalidad, puntualmente en compras, porque fuimos a hacer la auditoría y bueno, ahí al auditar compras nos encontramos con que no había un encargado. Después esa observación después se subsanó. Bien. Le hago una última pregunta. Cuando ustedes elevan los informes a la SIGEN ¿qué hace con esos informes que ustedes les elevan? La SIGEN después da un seguimiento también a esos informes, después los analiza, emite su informe anual con las observaciones más relevantes. En algunos, también del análisis de las observaciones pendientes es que después surgen propuestas de auditorías para realizar en los años siguientes. También nos piden puntualmente, más allá de los lineamientos para la elaboración del plan, durante el año nos puede solicitar, al analizar las observaciones pendientes, realizar una auditoría específica con alguna de alguna temática en particular. Bien. La última pregunta que le hago, y lo llevo a la auditoría del año 2016. ¿Usted sabe por qué no estaban cubiertos los cargos? ¿Pudo determinar esto? No. Muchas gracias, que tenga buen día. Señor secretario, ¿se puede informar sobre otras partes que quieran preguntar? Ahí veo a los doctores Fragueiro y Ganora en el chat de la videoconferencia. Sí, señor presidente. Los doctores Villanueva, Párvulo, Fragueiro, Frías y Ganora, en ese orden, informaron su deseo de hacer preguntas, y también el doctor Simonetti. Bien, les damos las palabras en ese orden entonces. ¿Qué tal? Buen día, señor presidente. Muchas gracias. Buen día, contadora. ¿Cómo le va? Buen día. Concretamente, le quiero preguntar, usted refirió que hubo observaciones importantes del sector contable que se terminaron subsanando con la digitalización del sistema. La pregunta que le quería realizar es si esto es algún caso particular de Santa Cruz o era algo que se repetía en todos los distritos del país o en varios distritos del país. No, esto era en todos los distritos. Bien. De hecho, forma parte del cuerpo de nuestros informes previos al 2017. Dentro de las consideraciones se explica esta cuestión. Se hace la salvedad de cómo llevan la contabilidad los distritos jurisdiccionales, pero no era particularmente Santa Cruz, sino la totalidad, que elevaban las rendiciones de cuentas a la Coordinación General de Distritos de Casa Central. Bien. Si usted puede, y del conocimiento que tiene, ¿podría estimarnos cuántas observaciones emite la unidad de auditoría contable de la DNB por año a lo
lo largo de todo el país? No, no puedo precisar eso porque depende de cada año, de cada proyecto, de qué tipo de auditorías se realicen, porque hay auditorías que son integrales, entonces hay una mayor cantidad de observaciones. Sí, lo que puedo decir es que las observaciones que se realizaron en Santa Cruz son de similar envergadura que observaciones de otros distritos. Sin puntualizar ninguno, o sea, sí, son similares, no exactamente iguales, pero gran parte de esas observaciones pueden llegar a ser encontradas en otros distritos en los que encontramos debilidades. Y después sí, va cambiando, en algunos distritos no sucede que al año siguiente o enseguida se van, o al año siguiente o con los meses nos van informando y a medida que nos elevan documentación vamos subsanando las observaciones y bueno, en otros casos volvemos a ir y bueno, no en todos los casos la respuesta del auditado es la misma. Lo mismo sucede en Casa Central, ¿no? O sea, eso depende. Nosotros elevamos las observaciones y después damos un seguimiento, pero la respuesta depende de las distintas áreas auditadas. Bien. Usted refirió que realiza labor de auditoría desde el año 2008 en adelante. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Concretamente, en ese periodo en el cual usted trabajó en esta área, o sea, del 2008 hasta el año 2015, ¿usted pudo percibir que el control que realizó de auditoría, su área, fue menor respecto al distrito 23 que respecto a los restantes distritos del país? No. Muchas gracias, contadora. Quería aclarar una cosa. No, en realidad tampoco puedo decir de la totalidad porque algunos distritos quizás en ese periodo no fueron auditados, pero no había alguna diferencia. Al menos en el área en la que yo me desempeñaba, todas las auditorías las realizábamos de la misma manera. Entonces, en función de esa pregunta, le hago la última. ¿En algún momento a usted alguna autoridad le indicó que tenía que realizar algún tipo de control menor respecto del distrito 23? Nunca. Muchas gracias, contadora. Yo no tengo más preguntas, señor presidente. Señor presidente, sigue el doctor Parvolo. Tiene la palabra el doctor Parvolo. Muchas gracias. Buen día, contadora. Buenos días. La siguiente pregunta. Usted refirió durante su explicación, habló de rendición de cuentas y aprobación. ¿A qué cuentas se refiere? O sea, ¿qué cuentas usted auditaba? Particularmente mi pregunta me refería si alguna tenía relación con la obra pública, específicamente como para no hacerla contestar de más. No era directamente relacionado con la obra pública. Eran las cuestiones de administrativos contables. Se llevaba un sistema, bueno, no era un sistema exactamente, se llevaba un Excel de registro, ahí se registraban todas las operaciones del mes y se elevaban a la Coordinación General de Distritos, que bueno, chequeaba lo que se elevaba y en base a eso también hacía observaciones. La coordinación, si encontraba falencias en algunas documentaciones, observaba, bueno, y de hecho existían observaciones por parte de la Coordinación General de Distritos a Santa Cruz. A Santa Cruz y a todos los distritos, no es que puntualmente a Santa Cruz. O sea, era común, nosotros pedíamos el saldo de las cuentas observadas y ahí era, bueno, al recibir las rendiciones de cuentas, quizás en algún comprobante faltaba la firma o faltaba alguna documentación, entonces se observaba que ese saldo no estaba debidamente conformado y en base a eso se aprobaba o no la rendición de cuentas. Sí, lo que sucedió en el último tiempo, bueno, en el periodo auditado, cuando es que había un atraso significativo en elevar las rendiciones de cuenta y también en la aprobación. Bien, vuelvo a preguntarle, disculpe que insista, pero para terminar exactamente. ¿Podría casuísticamente decirme particularmente estas cuentas que auditaban? O sea, me explico qué es lo que se volcaba en esas cuentas.
caja chica, bancos, valores en garantías, valores de terceros, bueno, o sea, ¿qué otra cosa? Los fondos, sí, también los fondos de reparo, las partidas Bien. a invertir, todo eso toda esa contabilidad después se hizo, ahora todo eso funciona a través del sistema. Perfecto. ¿Alguna falencia en estas cuentas podría incidir en algún beneficio, en alguna situación de obra pública de alguna empresa, o podría incidir en un menor control de una obra pública realizada en Santa Cruz? No. Bien. Y podría pasarse, en realidad no. Las falencias en las rendiciones de cuentas podían, depende de cuál era el punto, pero sí podía llegar a ser. Por eso le pregunto, ¿cuál es el punto? ¿Usted encontró alguna que incidiera? No. ¿Usted Yo detectaba auditó? puntualmente no, pero no, lo que no puedo decir que no existía o que no pasaba. Sí, puntualmente yo no detecté nada que tenga que ver con eso, tampoco era el objeto de mis auditorías, no me solicitaron eso. Perfecto. ¿Conoce o conoció al ingeniero Nelson Periotti? Sí. ¿En función de cómo lo conoció? No, lo vi en algún acto de vialidad, nada más. Bien. Nelson Periotti, ¿alguna vez personalmente o a través de terceros le pidió a usted que haga o deje de hacer algo en alguna auditoría? No. Bien. No hay más preguntas, señor presidente. Muy bien. Siguiente parte. El doctor Fragueiro Frías. Doctor Fragueiro, lo desmuteamos. No escucho yo. No. Ah. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Gracias, señor presidente. Contadora, les pregunto, estimativamente, ¿recuerda en cuántas auditorías usted ha participado desde que presta esa tarea en vialidad? No, muchísimas. No podría decir un número. No, más de 100 auditorías, pero no puedo afirmar un número. Sí, claro. Puedo decir que he participado de informes desde el año 2008 hasta el corriente año. Pero no es Bien. que hay un número, porque tampoco ha sido, no todos los años se hace la misma cantidad de informes, porque también depende del alcance y de los meses que se le asigne a cada proyecto. Bien. Dígame, ¿y usted tiene alguna intervención en lo que se denomina cierre de ejercicio? Sí. ¿Podría explicarnos un poquito más de qué se trata, qué es lo que se hace? Sí, todos los años el primer día hábil, o hay veces el primer día hábil ya iniciamos las tareas de cierre de ejercicio, vamos a las distintas áreas, ahora cambió con el GDE y con la digitalización, pero en años anteriores lo que se hacía era el cierre de libros, cerrar el libro de contrataciones, todos los libros que llevaba a licitaciones y compras, también se cerraban los libros de la sección Contralor, en tesorería se hacía el arqueo, que también ahí se tomaban, se analizaba la documentación obrante, los valores, se chequeaba
se chequeaba también alguna documentación de anticipos y después con toda la información relevada se emite un informe que se eleva a la SIGEM. Es un informe de los que, como dije antes, hay informes selectivos y no selectivos. Este es un informe no selectivo que todos los años tenemos que realizar como unidad de auditoría interna en cierre de ejercicio y después en abril hacemos el informe de cuenta de inversión. Bien, recuerdo que usted estableció haber ingresado en el 2008 y hasta la actualidad se presta servicios en esa área de vialidad nacional. ¿Esto es correcto? Correcto. Dígame, en los informes de cierre de ejercicio, le pregunto concretamente en este periodo, 2008 al 2015, que es un tramo del objeto de la investigación, o mejor dicho, del debate, le pregunto, en alguno de los ítems de cierre de ejercicio se valoró algo relativo al distrito 23. No, puntualmente el distrito 23 no. Sí se hicieron dentro del informe de cuenta de inversión, que no es exactamente cierre de ejercicio, pero que sí se contempla dentro de cuenta de inversión las tareas de cierre. Sí se observó durante varios años que los saldos bancarios de los distritos se registraban aparte, se observó que, bueno, que la forma que llevaba la contabilidad los distritos, se hicieron observaciones de índole presupuestaria, pero no recuerdo, quizás sí puede ser que algún expediente, puede ser Santa Cruz en la muestra, pero eran observaciones a nivel organismo, no específicamente no que recuerde exclusivamente en estos dos informes se hacen observaciones globales. Puede ser que existan ejemplos o que al ir a los papeles de trabajo nos encontremos con un documento que sea de un distrito en particular, pero las observaciones eran generales. Bien, la pregunta siguiente es si para este informe contablemente debe analizarse los informes de cierre de ejercicio. Me refiero a la auditoría, discúlpeme por la imprecisión. Si para elaborar la auditoría de la que estamos hablando es, de alguna manera, o tiene que tener en consideración el profesional o los profesionales auditores, los informes de ejercicio. Esa es concretamente la pregunta. No escuché el final de la pregunta, pero sí, ¿me puede repetir? Sí, cómo no. Si para elaborar la auditoría sobre la cual se le está interrogando, corresponde, como profesional auditor, tomar vista de los informes de cierre de ejercicio. No sé si ahora es clara la pregunta. Los informes de cierre de ejercicio de las provincias, nosotros cuando hacemos el informe de cierre de ejercicio, hacemos las actas y relevamos la documentación en Casa Central, porque bueno, es donde tiene sede la auditoría. Y con respecto a los distritos jurisdiccionales, lo que se solicitaba era, se elevaba una nota a la coordinación y la coordinación a los distritos, solicitando que internamente cada uno de los distritos proceda a hacer el cierre de ejercicio. Y todo eso nos llegaba a la unidad de auditoría interna y se aclaraba en el informe que por una cuestión de dispersión geográfica, la unidad de auditoría interna no procedía a realizar el cierre en cada uno de los distritos, sino que se realizaba en Casa Central. Todo esto cambió con el GDE porque bueno, ahora sí se puede directamente analizar los cierres de cada uno de los distritos, pero en el periodo que me consultó se solicitaban actas que con la firma del jefe de distrito y jefe de edición administración, donde bueno, nos comunicaban formalmente
a la coordinación de distritos, y la coordinación nos lo elevaba a nosotros, el cierre de las cuentas de cada distrito. Contadora, concretamente, para elaborar este informe de auditoría, usted o los que trabajaron con usted, ¿tuvieron en cuenta los informes de cierre de ejercicio del Distrito 23? Recibíamos lo que le comenté antes, en ese periodo se hacía sobre Casa Central, lo que se recibía de los distritos eran las actas y las teníamos no podíamos ir a verificarlos porque no podíamos proceder a hacer el cierre, así como hacíamos el arqueo en Casa Central, no lo podíamos hacer de la misma manera en los distritos, tomábamos lo que nos llegaba el acta, nos llegaba un acta de cierre de ejercicio. Contadora, en su informe de auditoría hay una mención sobre una cuestión vinculada a la caja chica. ¿Usted recuerda? En el informe de Santa Cruz. De auditoría. Sí, hicimos una, pero ahí no es que fue nosotros cuando hacemos auditorías en todos los distritos, una de las tareas que hacemos es hacer un arqueo de los valores y ahí chequeamos que conformar el saldo de caja chica con el efectivo o con los documentos de respaldo de la caja chica. Y en Santa Cruz hicimos una observación en su momento. Había una que era por un comprobante, pero que después se elevó de Casa Central, y sí, esta observación también es recurrente en Casa Central, es común tener observaciones en la caja chica. Bien, ¿hay alguna normativa que regule la utilización de la caja chica? Sí, hay varias resoluciones internas. Depende también el periodo que se está auditando, cuál es la normativa vigente. En Santa Cruz en ese momento teníamos una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad que decía que hasta 700 pesos que no se podía no se podían exceder de los 700 pesos, pero bueno, esos importes van cambiando según el periodo que está auditado. Sí, hay varias reglamentaciones de caja chica, pero bueno, nosotros ahí está el decreto y hay normativa interna. Muchas veces lo que se observa es que no se cumple con que sean realmente gastos menores y urgentes que no se puedan tramitar con otra modalidad. La caja chica tiene que ser un procedimiento de excepción y bueno, en algunos casos, pero nos ha pasado en Santa Cruz, en Casa Central y en distintos distritos que quizás encontramos comprobantes, suelen ser gastos menores, pero que se podían haber tramitado mediante otra metodología y no por caja chica. Dígame, contadora, y más específicamente, ¿recuerda algún tipo de gasto en particular que haya reflejado esta observación dentro de su informe? Me refiero a gasto en el Distrito 23, ¿no? Sí, se hicieron observaciones. Se hicieron observaciones de que en el Distrito 23, de que no se... Una era más bien formal, de que no coincidían las fechas, en que en algunos casos se reflejaba la fecha de la factura y en otro caso la fecha que se había pagado. Entonces, al chequear el listado con los comprobantes se detectaban algunas inconsistencias. Y después sí, también hay otra observación que se hizo en el año 2012, que la quiero... Sí, en el año 2012 se detectó que cuando se hizo en el año 2012 había un faltante de dinero, pero que en realidad era porque había un comprobante de depósito que no estaba contabilizado.
Después ese dinero era un depósito judicial de un embargo estaba en la documentación, pero como no correspondía por caja chica, sino que era un dinero que se tenía que recibir de Casa Central y que te correspondía que vaya a otra cuenta, se pagó con fondos de caja chica y eso había quedado, faltaba ese dinero. Entonces se hizo la observación en el año 2012. Y en el año 2016 se hizo también una observación de caja chica. Perdón, pero bueno, quiero leerlo bien porque sí sé que se hizo en el año 2016 una observación de... Sí, se hizo una observación de adquisiciones de caja chica sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente. En la revisión efectuada se detectó documentación de gasto de caja chica por comprobantes cuya sumatoria excede el tope de 700 sin adjuntar los 3 presupuestos. Era hasta 700 pesos sin adjuntar los 3 presupuestos, entonces habíamos encontrado comprobantes que, si bien no excedían los 700, en su conjunto, no recuerdo exactamente si eran de la misma fecha, pero sí seguramente seguidos, superaban los 700 pesos y no tenían los 3 presupuestos. Eso se observó en el año 2016. Bien. Y esta observación también forma parte del informe, quizás no exactamente con el ejemplo de Santa Cruz, pero existen observaciones de caja chica. Tenemos otros informes de caja chica que se hacen tomando muestras. Y dígame, contadora, en función de sus conocimientos como auditora, ¿hay un criterio de gasto de caja chica? Nosotros, es una observación que hacemos habitualmente, porque siempre hemos encontrado gastos que quizás si nos basamos estrictamente en lo que dice la normativa, hay gastos que no son urgentes y que se pueden tramitar mediante otra modalidad. Eso es una observación recurrente que nos encontramos en varios distritos y en Casa Central. Después, en cuanto al criterio, actualmente en Casa Central hay muchas cajas chicas, hay cajas chicas en varias áreas y bueno, cada uno tiene sus metodologías. Hay en algunos casos que se utilizan estrictamente para gastos menores y urgentes, y bueno, en otros casos, cuando es así, hacemos el relevamiento y no hay ninguna observación, y en otros casos cuando sí encontramos gastos que no son menores y urgentes, se observan. De todos modos, también existe un área en Casa Central, nosotros tomamos muestras, pero en Casa Central se verifica, bueno, ahora actualmente, en ese momento lo verificaba la Coordinación General de Distritos. Nosotros trabajábamos siempre en base a muestras, pero la coordinación en ese periodo verificaba todas las cajas chicas en las rendiciones de cuentas que se elevaban a Casa Central. Toda la documentación y los comprobantes conformaban la rendición de cuentas, y en base a eso, si algún comprobante no estaba debidamente conformado o no correspondía ser abonado por caja chica, se observaba. Gracias, contadora. Dígame, ¿usted recuerda que en su función de auditora haya detectado, por ejemplo, gastos de caja chica
destinadas al pago de cervecerías? Me está diciendo concretamente en Santa Cruz. He encontrado gastos... No le dije en Santa Cruz, concretamente no. Le dije, primero, mi primera pregunta es si ha detectado gastos de caja chica vinculados al pago de cervecerías. No recuerdo exactamente si de cervecerías, pero sí hemos detectado gastos. ¿O se tomó conocimiento, se enteró? No quiero afirmar exactamente que de cervecerías, pero sí gastos que no corresponden por caja chica. Sí, hemos observado. No recuerdo exactamente si cervecería era, pero sí hemos encontrado varios comprobantes que no corresponden por caja chica y los hemos observado. Puntualmente, si era cervecería, en este momento no lo recuerdo. Hacemos muchísimos informes y en varios distritos observamos la caja chica, pero no recuerdo exactamente si de cervecería. Ahora, gastos que no correspondían. Bebidas sí recuerdo haber en algún momento, hemos observado, ahora en este momento recuerdo, de bebidas, pero no sé si cervecerías puntualmente. ¿Recuerda haber declarado en algún juzgado por este tema? Sí. ¿Y a quién se investigaba? ¿Y a quién se estaba investigando en ese juzgado que usted declaró? Al ingeniero Iguacel. Dígame, contadora, le hago una pregunta. En ese caso también una de las... ¿Recuerda algún tema vinculado a la contratación de una... Perdón, pensé que había terminado. Uno de los ejemplos en esa oportunidad que recuerdo ahora era también que para los festejos del Día del Camino se habían adquirido bebidas para el festejo, creo que no recuerdo si era el Día del Camino o para fin de año, bebidas por caja chica. Y nosotros lo que habíamos observado es que eso era una fecha... se tendría que no correspondía esos gastos por caja chica. Esa observación sí la hicimos, la recuerdo a nivel bebidas, ahora no exactamente qué. Bien. Dígame, ¿ha tomado conocimiento de una consultora que se llama Consulbaires? El nombre es... la verdad que me suena haberlo escuchado, pero no en forma directa, no. ¿En algún informe? Sí, ¿pudo haber visto alguna, como proveedor de Vialidad Nacional, a una empresa cuyo giro nombre comercial es Consulbaires? En este momento no lo puedo recordar, no lo puedo afirmar. Gracias, señor presidente, yo terminé. Siguiente. Señor presidente, el doctor Ganora. Doctor Ganora, lo desmuteamos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Contadora, quiero puntualizar lo que concierne a mi defendido, especialmente al periodo que va desde el año 2006 al 2008. Usted, en su función de auditora o de coordinadora, tuvo oportunidad de advertir alguna irregularidad o hecho ilícito que se hubiera cometido en el periodo que le mencioné, del 2006 al 2008? Nosotros lo que detectamos en ese periodo fue inconsistencias en materia de control interno, debilidades, pero bueno, eso es hasta el alcance de las auditorías que yo realicé. ¿Tienen que ver aquellas inconsistencias o debilidades con la supervisión de los contratos de la AGBP que había delegado la Dirección Nacional de Vialidad?
Puntualmente, esas auditorías no son las que se realizan dentro de mi área. Esas auditorías se realizan en el área técnica. ¿Advirtió usted alguna, o en las auditorías, alguna irregularidad en el pago de los reintegros a la Administración de Vialidad de la provincia de Santa Cruz en ese periodo 2006-2008? En este momento no lo recuerdo. Tenemos muchas observaciones relativas a los pagos, mismo en cuenta de inversión de atrasos en los pagos, pero no recuerdo puntualmente. O sea, la observación de atrasos en los pagos también es una observación recurrente que existía seguramente en ese periodo y también en la actualidad, pero puntualmente lo que me está preguntando no lo recuerdo. Son muchas observaciones, nosotros también trabajamos mucho con el sistema porque la verdad que es imposible recordar todo. En lo que se refiere, lo que concierne al informe de la cuenta de inversión que se elevaba, ¿hay alguna irregularidad o hecho ilícito que ustedes hayan registrado en el periodo 2006 y 2008? Así como ilícito, no lo tenemos en forma literal en ninguno de los informes, o no lo recuerdo yo exactamente así. Sí, irregularidades o errores, omisiones, de esa manera sí, pero no así como literalmente como me dice usted, no. Lo que tiene que ver concretamente es si esto hubiera significado la nueva aprobación de la cuenta de inversión de ese periodo, 2006-2008. Hasta ahora nosotros siempre hicimos observaciones, siempre emitimos el informe con observaciones, pero en ningún caso rechazamos los estados contables. Muchas gracias, contadora. Señor presidente, no tengo más nada que preguntar. Muy bien, creo que queda el doctor Simonetti. Sí, señor presidente, y también el doctor Arzajeo acaba de informar que va a realizar preguntas. Muy bien. Buenos días, contadora. Dos preguntas muy sencillas. Usted mencionó que los informes de auditoría que ustedes realizaban los remitían a la CIGEN. ¿Es así? ¿Es correcto? Los informes los elevamos a CIGEN y me preguntó si no escuché toda la pregunta. Los elevamos a CIGEN y al auditador y a la máxima autoridad del organismo. Bien. ¿Algún otro organismo nacional le van los informes? En algunas oportunidades son requeridos por otros organismos y sí se elevan. Bien. Por AGN, comúnmente AGN nos solicita nuestros informes de auditoría. Perfecto. ¿Hubo alguna diferencia entre el periodo, digamos, desde que usted empezó en el organismo en el 2008 al 2015 y desde el 2015 en adelante en esa metodología de trabajo? Sí, en el último tiempo pasó a ser más habitual el pedido de informes de auditoría por organismos externos. ¿En el último tiempo a qué se refiere? Y en los últimos años, no sé, los últimos 4 años fue habitual el pedido de informes. Siempre igual existió por parte de AGN, pero en el último tiempo también fue habitual en algunos juzgados nos han solicitado informes de auditoría. Está bien, buenísimo. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Doctor Arzajeo. Sí. ¿Me escuchan? Sí.
Hola, sí. Buenos días, contadora, ¿cómo le va? Buenos días. Mire, ¿sabe qué quería repasar? El mecanismo que usted explicitó de rendición de cuentas, si me lo podría nuevamente refrescar para que lo pudiera entender, porque lo escuché, anoté algunas cosas, pero el mecanismo de rendición de cuentas del distrito, de los distritos en general, ¿cómo se realizaba? En ese momento se llevaba toda la documentación en formato papel. El área contable, la división y la división de administración centraban todos los documentos de pagos y toda la documentación relevante para rendir en qué se habían gastado los fondos asignados por la Coordinación General de Distritos. Eso se preparaba, se denominaba balance, pero bueno, no era exactamente un balance contable. El archivo se denominaba balance, donde ahí se reflejaban los movimientos de los comprobantes, los saldos, donde estaba el saldo de bancos, de garantías, de caja chica, y todo eso entre otras cuentas, se elevaba se elevaba a la Coordinación General de Distritos y se iba llevando un saldo acumulado de todo el periodo. Se elevaba a la Coordinación General de Distritos vía bolsín, o sea, los comprobantes, los originales se elevaban, la documentación, y el distrito comúnmente, en algunos casos sacaban copias y se quedaban con una copia, en otros casos los digitalizaban, porque hasta que después volvían los comprobantes de rendiciones de cuenta, regresaban al distrito, pero esto podía ser meses posteriores. Entonces, comúnmente se quedaba una copia al distrito o lo digitalizaba. Estas rendiciones de cuentas, que eran muchísimas cajas, quizás un solo mes eran, no sé, según el distrito, pero podían llegar a ser entre 5 y 10 cajas, o he visto habitualmente esas cantidades, claro. Y se elevaba al distrito, del distrito se elevaba a la Coordinación General de Distrito, se analizaban los saldos, se analizaba el uso de los fondos, los comprobantes, si estaban debidamente conformados, y bueno, esa área, la coordinación, de corresponder, emitía observaciones al respecto. Que esas no eran observaciones de la auditoría, o sea, eran las observaciones que hacía la coordinación sobre la totalidad de los comprobantes. Nosotros, como auditoría, en general trabajamos en base a muestras. Sí. Discúlpeme, ¿con qué periodicidad se hace la rendición de cuentas de parte de los distritos a ese organismo de coordinación general? ¿Con qué periodicidad? Se tenían que elevar en forma mensual. No recuerdo, creo que eran los 10 primeros días hábiles del mes siguiente. Esto igual no se cumplía en ningún caso. Prácticamente ningún distrito lograba cumplir con el plazo establecido en la normativa vigente, que era en ese momento la resolución 627 del 2004. Pero bueno, dentro del mes siguiente se elevaba. Y después, o sea, lo que usted me dice que suele pasar en la rendición de cuentas es algo generalizado de todos los distritos. En ese periodo era lo generalizado de todos los distritos en formato papel. Esto ya en la actualidad cambió, pero sí, todos los distritos tenían que rendir cuentas en forma mensual a la Coordinación General de Distritos. La coordinación analizaba esa rendición, de corresponder así a las observaciones. En algunos casos, si faltaba conformar alguna documentación, se la solicitaba al distrito. Si había observaciones, esos documentos que no estaban debidamente conformados se detallaban en lo que era cuentas observadas, y hasta que no se subsanaba se iba manteniendo un saldo de esas inconsistencias detectadas, en este caso por la coordinación. Y nosotros, en algunos... Contadora, entendido perfectamente. Y en términos contables, ¿no? Si yo le pregunto a usted,
¿quién aprobaba la rendición de cuentas de los diferentes distritos? ¿Se puede decir que ese organismo de coordinación general tenía el rol de poder certificar la aprobación de cuentas? Por lo que usted me dice, porque si todos remitían a la coordinación, esta la revisaba, veía qué documentación correspondía, si las operaciones estaban bien o mal, y al final definía, daba un tiempo de más si faltaba algo. Entiendo que ellos son los que aprobaban, de alguna manera, la rendición de cuentas. ¿Entiendo bien? Ellos eran pertenecientes a Vialidad, no era otro organismo, era un área dentro de Vialidad, en Casa Central. Era un área de Casa Central que se abocaba al control se desempeñaba en Casa Central y se dedicaba al control de la documentación que se recibía en Casa Central de la totalidad de los distritos jurisdiccionales. Ajá. Y escúcheme, esa documentación, o esos, vamos a llamarlo esos ítems, están sujetos a la rendición de cuentas a la que usted refiere que aprobaba coordinación general. Integraban, según usted dijo, primero caja chica. Más o menos habló del tema, pero me gustaría que especifique bien, además de los gastos menores y urgentes, si caja chica integraba algún otro gasto, algún otro ingreso que tuviera alguno de los distritos. Caja chica. Pero primero quería aclarar que eran varias cuentas más, no solo era caja chica y después no entendí. No, perdóneme. Le dije que voy a empezar por un ítem y nombré caja chica. Vamos de uno, contadora, vamos de paso a paso. Por eso le pregunto, primero por caja chica. Además de los gastos menores y urgentes, ¿qué otro tipo de dinero ingresa a la caja chica? Es lo que yo concretamente le quiero saber. Y por lo tanto se aprueba. Por coordinación. Los fondos se asignaban para caja chica y eran para abocarse, para destinarlos a gastos menores urgentes. Conceptualmente era eso. Ajá, solamente eso. Conceptualmente era para gastar gastos menores y urgentes. Después en la realidad y los comprobantes, bueno, existían observaciones, así como existían por parte de auditoría, creo que han existido también por parte de la coordinación. Pero sí, se podían hacer hasta 2 reposiciones mensuales, recuerdo, se pasaron ya muchos años, pero creo que era así, de 10.000 pesos y bueno, y ahí se rendían los gastos efectuados. Podía haber gastos o no. Y contadora, siguiendo el orden que usted dio de estos ítems, el segundo ítem que es bancos, dijo usted. ¿Qué montos integraban? O sea, ¿qué montos se está refiriendo usted cuando refiere que integraban parte de la rendición de cuenta lo que ingresaba en bancos del distrito? El saldo de los bancos de los distritos no lo recuerdo en este momento, es muy difícil recordar eso. No el saldo, lo que sí le puedo decir es que también no era similar, variaba de un distrito a otro y no recuerdo exactamente en este momento los montos que se manejaban. Sí recuerdo la observación que hicimos que durante años existió, que después se subsanó, de que los gastos, con los bancos, los saldos de la cuenta de los bancos de los distritos no conformaba el saldo de bancos del organismo. Esa observación existió durante años en la cuenta de inversión, pero los montos no los recuerdo. No, recuerde que más que los montos, lo que yo estoy haciendo referencia es a qué se refieren o qué saldos podían integrar esa cuenta bancaria, ¿no? ¿De dónde provienen? Si es por gastos generales o tiene que ver con alguna operatividad del distrito, escúcheme, que se refiere a la obra pública u otra cosa, porque no quiero indicar, para que la pregunta sea indicativa. O sea, no estoy preguntando por la cantidad, sino a qué se refiere cada fondo. Me dice que también se refieren a gastos menores. Sí, en cuanto al banco, bueno, Coordinación General de Distritos asignaba fondos, se realizaban transferencias de fondos a las cuentas bancarias de cada uno de los distritos. Me parece que se esfuerzo. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, se escucha.
Le estaba preguntando esos fondos sí, creo que se le interrumpió brevemente a usted la conexión, doctor Arce, pero la testigo había respondido. ¿Me lo contestó? Lo repito. Sí. Sí, por favor. Se asignaban fondos para los gastos de la operatoria de los distritos, los asignaba la Coordinación General de Distritos, asignaba fondos a esas cuentas bancarias. Después Entendido perfectamente. Cuando usted habla de que también entraba dentro de la rendición de cuentas un ítem que usted denominó, yo le digo ítem, pero usted lo sugirió así, de esa manera, lo describió de esa manera, garantías, que también están sujetas a la rendición de cuentas. Estas garantías, específicamente, ¿a qué se refieren? En general, las que conformaban el saldo no eran garantías de obras. Las garantías de obras, en las auditorías que me tocó formar parte de las tareas de campo, nos comentaban que se elevaban directamente a Casa Central. Eran de las licitaciones y contrataciones de cada distrito. O sea que usted no hizo, digamos, no analizó ninguna garantía que esté relacionada con el tema de la obra pública. Tampoco entiendo ni de caja chica ni de banco. No. Perfecto. El último ítem al que usted hace referencia habla de las partidas a invertir. Dígame si lo anoté bien, yo creo que lo anoté textual. Partidas a invertir. ¿A qué se está refiriendo usted cuando habla de partidas a invertir? Era una de las cuentas que conformaban ese balance que decimos, bueno, eran las partidas que todavía no tenían un destino específico y que se tenía el saldo. Ahora no lo recuerdo exactamente, pero bueno, lo que le puedo decir es esto, que dentro de ese balance una de las cuentas era partidas a invertir y que no tenían hasta el momento una asignación, estaban no pueden ser asignadas, ni estamos relacionadas tampoco con la operatividad propia de la obra pública por parte del distrito. Y esa cuenta probablemente sí, pero no me tocó auditarla. Sí. Claro. Sí, pero no la audité, no me tocó. Claro, usted podía decir que no podía asegurar si había irregularidades o no en la obra pública, le dijo el doctor Paruolo, concretamente un defensor respondiéndole. Por eso quería buscar qué ítem era el que usted le sembraba esta duda. Veo que es partidas a invertir, que sí entonces podía estar relacionada con el tema de la obra pública. ¿Esta también era aprobada en la rendición de cuentas entonces? Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí, ya no tengo más preguntas. Gracias, señor presidente. Muy bien, doctor Arce. Gracias, señor presidente. Buenos días, contadora. ¿Cómo le va? Soy Enrique Arce, abogado defensor del arquitecto Carlos Kirchner. Usted mencionó el comité de control y que dijo que se encontraba integrado por la SIGEN, la máxima autoridad de vialidad, y por la UAI. La pregunta concreta es, ¿la SIGEN tiene una persona adscripta o personal destacado que se ocupa de llevar a cabo el control específicamente en vialidad nacional? Sí, contamos con un síndico jurisdiccional. ¿Me podría explicar qué tareas realiza el síndico jurisdiccional? El síndico jurisdiccional está en permanente contacto con el auditor interno en lo que respecta a la ejecución del plan anual de auditoría. En lo que respecta a la ejecución o a la elaboración o los distintos instructivos de trabajo que nos solicita SIGEN, están en continua comunicación como para, y a su vez es el síndico, desde la sindicatura jurisdiccional se solicitan también los papeles de trabajo una vez que nosotros emitimos el informe definitivo. Habitualmente SIGEN nos solicita los papeles de trabajo y realiza las verificaciones correspondientes. Eso lo suele hacer la sindicatura jurisdiccional. ¿Y se le facilita un espacio para esa tarea ahí dentro de Casa Central de Vialidad Nacional? Sí. Ok. ¿La SIGEN o la UAI tienen facultades para auditar la planificación territorial de la inversión pública?
Tengo entendido que sí. No me compete específicamente con mi área, pero sí, SIGEN puede auditar todo lo que es competencia de vialidad. Bueno, y la Sindicatura jurisdiccional, ¿no? Esta respuesta que me dio implica la respuesta de esta pregunta que le voy a hacer. ¿La SIGEN o la UAI tiene facultades para auditar los programas y proyectos que lleva a cabo la DNB? Se auditan a través de los distintos proyectos. Uh-huh. En el periodo 2003 a 2015, ¿la SIGEN o la UAI tuvieron alguna clase de limitación ilegítima que les impidiera ejercer las funciones de control que les corresponden? En lo que yo tengo conocimiento, en lo que a mí respecta, yo no tuve ninguna limitación. No puedo hablar por otras personas. Bueno. Le envío a la Subsecretaría de Coordinación de la Obra Pública Federal del entonces Ministerio de Planificación algunos de los informes definitivos de las auditorías selectivas y no selectivas que realiza la UAI. Si se elevaban, no entiendo la pregunta. Si usted, la UAI, le remitió alguno de los informes definitivos de las auditorías a la Subsecretaría de Coordinación de la Obra Pública Federal del entonces Ministerio de Planificación Federal. Sé que no recuerdo exactamente el nombre de la subsecretaría, pero sé que se elevaban los informes. ¿A dónde? Se elevaban en algún... los últimos años no, pero creo que sí se elevaban. La verdad que no recuerdo exactamente. Y no cuento con esa información porque era todo en formato papel y yo en realidad mi intervención es hasta que emito el informe y lo firmo, pero no, ya lo que era la elevación, creería que se elevaban, pero no lo puedo afirmar. Que, a ver, repasemos a quiénes se elevaban las auditorías. Sí, se elevaban a la máxima autoridad del organismo, se elevaban a la SIGEN, al auditado, y creería que también se elevaban a planificación, pero bueno, no recuerdo exactamente. En los últimos años no, y la verdad que no recuerdo exactamente. Bueno, fenómeno. Muchas gracias, no tengo más preguntas, contadora. Gracias, señor presidente. Por nada, ¿alguna parte más? De momento no, señor presidente. Doctor Basso, si tiene alguna pregunta. No, señor presidente. Bien, si no hay más preguntas, contadora Navaridas, su declaración ha finalizado. Muchas gracias. Puede retirarse. Buenos días. Bien, vamos a disponer un cuarto intermedio de 10 minutos, tras los cuales recibiremos declaración al testigo Gustavo René de la Iglesia, que ya se encuentra en la antesala del tribunal.